Voy a presentar a la doctora María del Carmen García Cantizano. Soy su esposo, Luis Alberto Bramón Arias Torres, profesor de Derecho Penal. Ella es una profesional en Derecho, especializada en Derecho Penal. Ha realizado sus estudios en la Universidad de Sevilla bajo la dirección del profesor Francisco Muñoz Conde. Para elaborar su tesis trabajó en Alemania a las órdenes de los profesores Winfried Hassemer y también Klaus Tiedemann, y luego vino a nuestro país y continuó su actividad académica en la Universidad de Lima y también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos hablando de los años 90, cuando viene a nuestro país y comienza a impartir clases. Época en la cual era muy difícil encontrar a una profesora en Derecho Penal. Se pensaba, y hasta ahora hay algunos todavía que piensan, que solamente lo pueden estudiar y ejercer los hombres. Ella ha demostrado todo lo contrario. Yo resaltaría que no solamente se dedicó a la parte académica, sino a la actividad profesional. El trabajo con la doctora García Cantizano pues siempre ha sido fluido y también un nivel de discusión académica en el desarrollo de los casos, de las estrategias, que eso es algo que indudablemente es sumamente valioso, si bien eso no es de conocimiento de las personas que solamente ven las explicaciones y los sustentos que realizamos en los juicios, pero sí consideramos que una regla importante es el hecho de tratar de diferenciar el ámbito profesional del ámbito familiar, ¿no? Los problemas de trabajo, el ideal es que no se lleven concretamente al ámbito familiar para que se pueda llevar ambos ámbitos de manera adecuada, ¿no? Bien, para dejarles paso con la doctora García Cantizano, esperando que sea un ejemplo y un camino a seguir para todos los profesionales vinculados al derecho penal. En los medios de comunicación se ha perdido de vista el análisis del hecho y se va directamente a la calificación. Plantear el derecho penal como un mecanismo de obtención de justicia te lleva finalmente a derivar la figura del derecho penal como un mecanismo de venganza. Y cuando hacemos esa identificación, hemos abandonado la idea del Estado de Derecho. Nos volvemos una sociedad en la que la comunidad de vecinos pues acaba quemando al ladrón que ha sido sorprendido llevándose un balón de gas. No, eso no es justicia. Mi nombre es María del Carmen García Cantizano. Soy abogada del estudio Bramón Arias Torres y también combino mi ejercicio profesional como abogada con las labores académicas. Imparto clases de Derecho Penal tanto en la Universidad de Lima como en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi familia era de origen bastante humilde.
Tengo el orgullo de decir que mi papá era albañil, mi mamá una señora dedicada a criar a sus 2 hijas. Si hay algo que siempre nos han fomentado mis padres es el afán de superación. Y el afán de superación pasa necesariamente por los estudios. Entonces, a partir de ahí, sí, en cierta medida mis padres conmigo fueron un poco más estrictos, de repente por lo que soy la mayor y un poco tenía que marcar el camino. Y cuando acabé el colegio, pues ellos tenían muy claro que yo tenía que seguir con la universidad. Y la decisión de estudiar Derecho fue mía, pero evidentemente la decisión de que de todas maneras tenía que ir a la universidad a estudiar lo que fuera, fue de mis padres. Mi inclinación al derecho penal se produjo ya una vez que inicié los estudios de la carrera de Derecho allá en España. Yo estudié en la Universidad de Sevilla. Comencé la carrera con 17 años, o sea, era una muy jovencita. Pero al iniciar mis estudios en turno tarde, eso me permitió compartir con aulas, con compañeros que tenían, me doblaban la edad. Era gente muy mayor, era gente ya profesional. Y además era gente que se dedicaba a distintas carreras. Era como gente que estaba ya ubicada profesionalmente y que, bueno, pues había decidido ponerse a estudiar Derecho. Entonces, evidentemente, mi experiencia en esos años fue muy diferente a la que pudieron tener otros compañeros míos que estaban en el turno de mañana, que compartían clases con gente de su misma edad. Entonces, cuando yo conversaba con ellos, pues evidentemente conversábamos sobre temas laborales. Fue muy enriquecedor. Tanto es así que cuando he tenido después la oportunidad de cambiar de turno, jamás lo he hecho. Durante los 5 años de carrera siempre estudié en el turno de tarde y comencé y acabé con mis mismos compañeros de facultad. Durante 4º y 5º año de carrera, yo obtuve, gracias a la Universidad de Sevilla, una beca de colaboración. Entonces, ahí comienzo a contactarme con los profesores de penal y ya cuando acabo la carrera, converso con el director en esa oportunidad del departamento, que era el profesor Francisco Muñoz Conde. Él me propone realizar mi tesis sobre las falsedades documentales. Lo acepto y ese es mi tema. Mi tema de tesis, mi tesis doctoral, tiene por título Teoría General de las Falsedades Documentales. Y ese es mi trabajo, es un trabajo de 550 páginas que luego de haber sido defendido, pues tuve la oportunidad de que se publicara. Y posteriormente, cuando en España cambia el Código Penal, pues también tengo la oportunidad de publicar una segunda obra ya con el análisis de las falsedades documentales con el nuevo texto del Código Penal. Fue precisamente el día en el que tuve la conversación con mi profesor, Francisco Muñoz Conde, donde ya quedamos un poco en cuál iba a ser mi futuro y cuál iba a ser la senda que tenía que tomar. Entonces, cuando recuerdo que estaba mi mamá y le dije, mira, mamá, he hablado con Muñoz Conde y pues nada, que me tengo que ir a Alemania. Y evidentemente fue una noticia que no cayó muy bien, en el sentido en el que, oye, mi niña pequeña ahora se nos va, ¿no? O sea, la que siempre ha estado aquí ahora se nos va. Y yo recuerdo mucho que mi madre señala que una vez que yo me fui a Alemania, pues prácticamente ella dice, jamás regresé de nuevo a mi casa.
yo tenía bastante claro que mi vocación era dedicarme a la vida universitaria. De hecho, por eso es que me fui a Alemania para elaborar y realizar mi tesis doctoral, con la perspectiva de después poder optar a una plaza como profesora titular en la universidad. Cuando estoy en Alemania avanzando mi tesis, conozco a mi esposo ya en el último año. El problema es que él va a Sevilla y no tiene trabajo. Aprovechamos el tiempo para poder preparar lo que sería el esbozo de la primera obra que hemos publicado conjuntamente, el Manual de Derecho Penal, parte especial. Pero en ese interín, pues yo me quedo embarazada. Entonces ya no había que pensar por 2, sino que había que pensar por 3. Más el ambiente, me dedicaba prácticamente a mi hijo era pequeñito en esa oportunidad, pero seguíamos todavía con la intención de permanecer en España, seguir haciendo futuro en España. Entonces llegó un momento en que mi hijo ya tiene 1 añito y pico, y ya teníamos que tomar una decisión. Y la decisión fue venirnos a Perú. De la segunda vuelta electoral, proyección al 100%. Las notas sagradas de nuestro himno nacional. Yo echo mucho de menos a mis estudiantes de los 90. Los echo mucho de menos. De repente, porque en esa época los medios eran más limitados. Para poder estudiar el curso, pues tenías la biblioteca y tenías que buscarte tus manuales y tenías que escribir y tenías que anotar con tu lapicero y tu cuaderno. Hoy en día hay alumnos que llegan, se sientan, ponen el teléfono y se acabó. Tú le das la información, el alumno la tiene que captar, procesar y después saber aplicar. Por ejemplo, cuando tú explicas una determinada figura delictiva, explicas, no sé, sicariato, que es una figura que a los alumnos les llama mucho la atención, ¿no? Por todo el tema mediático, ¿no? Entonces, tú le explicas lo que es el sicariato. El alumno lo escucha, pero después tiene que desarrollar la capacidad que le permita, en la práctica, frente a un caso, saber si está ante un sicariato, ante un asesinato, ante un homicidio. Porque evidentemente, cuando el cliente va y cuenta tu caso, tú tienes que tener esa capacidad perfecta de identificar dónde está el problema, de calificar por dónde puede ir, porque si no, ¿cómo vas a ejercer la labor de defensa? En paralelo, mi esposo, que también es profesor, él sí ejercía como abogado. Y comienzo a apoyarle, y así es que como comienzo, sin dejar nunca de perder mi vocación como profesora universitaria, poco a poco me voy adentrando en el mundo del ejercicio profesional, hasta que al final formamos un estudio que es el que hoy en día regentamos tanto mi esposo como yo. Uno de los casos que yo creo a nivel de nuestro ejercicio profesional que nos marcó en cierta manera porque no llegamos al objetivo que pretendíamos fue el de un proceso penal en el que se estaba discutiendo la presunta comisión de un homicidio.
Los hechos eran los siguientes. Una joven apareció con el cuello roto en el asiento del copiloto de su propio auto en el estacionamiento del edificio en el que vivía la chica. Entonces, a lo largo de todo ese proceso, pues se hizo acopio de una serie de elementos de prueba bastante significativos. Se había podido determinar que en el departamento de la chica había ingresado la chica viva y el señor acompañado, que había en el departamento huellas de haberse arrastrado un cuerpo. La forma en la que la chica falleció era una rotura de la vértebra en el cuello. Entonces había bastantes elementos que de una u otra manera llevaban, evidentemente, a entender que la persona que estaba siendo investigada pues podría ser el responsable del fallecimiento de la chica. La defensa de este señor pues planteaba que la chica había fallecido mientras el señor estacionaba el auto, producto de un latigazo. Se pudo determinar incluso que las características de la lesión que presentaba la chica en el cuello no eran compatibles con un latigazo, y menos mientras estás estacionando un vehículo. Finalmente, la sentencia que se da en última instancia fue bastante decepcionante, porque fue una sentencia donde se convalidó la que se emitió a nivel de primera instancia, en la que se sobreseía, bueno, no se sobreseía, se absolvía al señor. Fue decepcionante porque desde nuestro trabajo entendíamos que todo ese trabajo que se había realizado a lo largo de la defensa, elementos de prueba que sobraban, que verificaban la responsabilidad del sujeto. Tengo que decir, ante todo, que soy profundamente respetuosa de la labor del Poder Judicial. Yo puedo cuestionar jurídicamente esa sentencia, pero tengo que respetar el fallo, que son las reglas del juego. Hace ya mucho tiempo, uno de los primeros casos importantes que llevamos fue el caso Luchetti. Era el primer momento en el que, en el ámbito a nivel social, pues teníamos conciencia real, porque lo habíamos visto a través de el Vladivideo mostrado en televisión, de que había corrupción en el país. Y de que ya a nivel jurídico, pues que existía una parte del Código Penal que eran delitos contra la administración pública, y que ahí se contenían una serie de figuras delictivas donde se podía sancionar al funcionario que cometía actos de corrupción. Entonces, cuando comenzaron a salir a la luz los famosos Vladivideos, pues lógico, quienes aparecían ahí pues fueron sometidos a investigaciones por parte del Ministerio Público. Eso sucedió con los directores de la empresa Luchetti. En esa época, la investigación que se le seguía a esos señores era por delito de tráfico de influencias, en la medida en que, al haber el señor Montesinos presuntamente ofrecido sus servicios a los directores de la empresa para poder solucionar problemas que en ese momento tenía la empresa con la municipalidad, pues esos hechos acabaron siendo calificados como delito de tráfico de influencia. Entonces,
En la defensa que nosotros asumimos, planteamos que a la vista de los hechos realizados por estos señores, su conducta pues jurídicamente no tipificaba bajo la figura de complicidad en el delito de tráfico de influencias. A partir de ahí surgió desde el punto de vista doctrinal toda una dialéctica en torno al estudio, al análisis y a qué era el delito de tráfico de influencias. Cosa que hasta entonces yo creo que nadie ni siquiera se había percatado de que existía el delito de tráfico de influencias. Una dialéctica, por supuesto, siempre alturada, donde cada quien defendía sus propios argumentos. Ojo, argumentos jurídicos. O sea, en ningún momento se hizo valoración de que los señores tendrían que ir 4, 5 o 20 años a la cárcel, cosa que si hoy hubiera sucedido, estoy segura que todo el mundo ya se hubiera incluso atrevido a afirmar. Finalmente fue un caso que terminó siendo resuelto por la vía de prescripción. O sea, pasó tanto tiempo que finalmente ya el Ministerio Público ni pudo poder seguir ejerciendo la acción penal, pero sí resultó interesante por todo lo que se generó jurídicamente hablando en torno a esa figura del tráfico de influencias. Cuando yo llego al Perú, estaba vigente el Código Penal del año 91. El texto del código original, del Código Penal del año 91, puedo decir que era un texto bastante bueno, era un texto muy moderno, era un texto que había asimilado las corrientes doctrinales últimas que en esa época se manejaban en el ámbito penal. El problema ha sido que la evolución de la sociedad a nivel peruano y sobre todo la evolución de la clase política peruana no ha entendido muy bien el papel que juega el derecho penal como mecanismo que contribuye a mantener el orden social. Entonces, esa clase política ha querido utilizar al derecho penal como un mecanismo para solucionar problemas que no corresponden ser solucionados por el derecho penal. Las modificaciones que se han hecho al Código Penal, muchas de ellas son técnicamente nefastas. Los nuevos tipos penales que se están incorporando son reiterativos, poco claros y muchas veces sin sentido. Se han hecho modificaciones tanto a nivel de la parte general como a nivel de la parte especial que han ido en una línea de utilizar el derecho penal como un mecanismo intimidante hacia la población, donde la única forma de luchar contra la llamada inseguridad ciudadana es proceder a un paulatino incremento de penas, es proceder a una paulatina incorporación de nuevas figuras delictivas, muchas de ellas innecesarias porque bastaba con interpretar los tipos penales que ya existen, cuando en realidad el derecho penal no es el único mecanismo para solucionar la inseguridad ciudadana. Yo diría que no es el mecanismo que permite solucionar la inseguridad ciudadana. Hace relativamente poco tiempo hubo un intento de promulgar un nuevo Código Penal. Incluso a nivel del Congreso se formaron comisiones
que tenían como objeto precisamente la elaboración de un nuevo Código Penal. Pero es un proyecto que quedó ahí. O sea, no hubo voluntad política de continuar. Al día de hoy, intentar hacer eso, yo no sé hasta qué punto sería positivo, porque eso implicaría dejar en manos la elaboración de ese proyecto, dejar en manos de los expertos, de gente que realmente tuviera esa capacidad que demostraron los juristas en el año 91. Y yo no sé realmente si al día de hoy existe esa voluntad política de dejar en manos de los expertos la elaboración de un nuevo Código Penal. Yo respeto que cada quien pueda dar su opinión sobre lo que estime por conveniente. Eso es parte de vivir en una democracia. Y el que la opinión que emita una persona, pues yo no la comparta, no sea de mi agrado, eso no me da mi derecho a recriminar o a criticarla, en el sentido de que hay que respetar la opinión de todos. Por eso creo que los medios de comunicación son una pieza fundamental en cualquier Estado democrático, porque precisamente a través de los medios de comunicación la sociedad tiene acceso, conoce, se informa e incluso puede formar su propia opinión. Pero los medios de comunicación también tienen que ejercer esa libertad de expresión de una manera responsable, sabiendo en cierta manera las cualidades del destinatario, de cuál es esa sociedad a la que se dirige. Y por otro lado, estamos en un Estado de derecho. Eso significa que hay distribución de poderes. Significa que hay un poder que se llama el Poder Judicial, que es el único que a nivel constitucional es el que puede definir la responsabilidad penal de un sujeto. Y cuando nos atrevemos a manifestar públicamente o incluso a incriminar, porque ya no hay ningún tipo de escrúpulos en afirmar que una persona ha cometido cualquier hecho delictivo, creo, y de eso se hace públicamente, creo que se hace un muy flaco favor a lo que es el respeto a la división de poderes y sobre todo, finalmente eso redunda en la mala imagen que a nivel del país tienen las instituciones. Esa valoración no le corresponde hacerlo al medio de comunicación, cuando estamos hablando en el ámbito penal. Eso le corresponde al Poder Judicial, porque finalmente lo que sucede es que si el público ve esa noticia, ve que se está incriminando ya o se le está imputando determinados hechos a un funcionario, por poner un ejemplo, el público ya toma eso como hechos probados. Y si posteriormente pues sale, porque también se da la noticia de que en ese caso el Poder Judicial ha emitido una resolución que no está de acuerdo con las expectativas creadas por el medio de comunicación, entonces ya no, el cuestionamiento no es sobre la información del medio de comunicación, sino el cuestionamiento es sobre el Poder Judicial. Es como si el Poder Judicial tuviera que asumir la valoración del medio de comunicación. Es el mundo al revés.
En realidad nunca he sentido miedo ejerciendo el derecho penal. Fascinación, porque me gusta mucho la problemática que gira en torno al derecho penal. Por ejemplo, ha habido alumnas que se me han acercado, ¿no? Y me han dicho: profesora, usted siendo mujer, a mí me gusta mucho el derecho penal, pero claro, usted va mucho a los penales, ¿cómo es que se dedica usted al derecho penal siendo mujer? Y en realidad el derecho penal es una rama del derecho como cualquier otra, no tiene por qué identificarse o estigmatizarse con algo particularmente peligroso. Evidentemente se trata con personas que puedan estar envueltas en un hecho delictivo, pero desde ese punto de vista el ejercicio de la defensa no tendría por qué ser una actividad peligrosa. En mi familia es conocido el lema que yo siempre tengo, y es que las cosas se hacen bien o no se hacen. Como profesional, yo creo que ese es el lema que siempre me ha guiado, y creo que es un poco la enseñanza que a ellos también, ahora como profesionales, a mis hijos, pues les he intentado inculcar. Ahí me gustaría que la imagen que se tenga de mí como profesional es la de una persona que intentó siempre hacer las cosas bien.